A ver, creo que no me escucharon. Tratar de mantener aquí, el ruido ambiente se escucha mucho, ¿eh? Se escucha y se perjudica la plática. Jorge, ¿puedes grabar la presentación? Ya se está guardando. Jorge, Ya se está guardando, doctor. ¿dónde? Ya se está guardando la presentación. Ya empezó a grabar. Ok. Entonces empiezo. Sí. Bien. Buenas tardes a todos. Esta plática va dirigida a los estudiantes de la materia de Educación y Técnicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina del sexto semestre. En un curso de cirugía no puede estar completo si no se desarrolla el tema de cicatrización. Mi propósito en esta plática es tratar de desarrollar algunos conceptos que dieron el conocimiento hacia la cicatrización desde el punto de vista históricos, las distintas definiciones sobre la cicatrización, las características del proceso mismo de la cicatrización y sus etapas, también aspectos clínicos que van a ser muy útiles para el desarrollo de los médicos, la evolución de los métodos de sutura. Voy a hablar algo sobre heridas crónicas. Y al último ya haré un análisis de una pintura muy utilizada en nuestros medios para ver la importancia que tiene la cirugía en el arte y en el desarrollo mismo de la cirugía. La cicatrización va implícita siempre junto con una herida. Y una herida, obviamente, es con la consecuencia de la aparición del hombre. ¿Cuándo apareció el hombre? Pues hace muchos años, 500 millones de años. Hay más datos sobre que el hombre apareció desde más antes. En fin, son una serie de datos en que se discute la aparición del hombre, pero en sí es, tomemos consideración que son muchos años la aparición del hombre, las heridas y obviamente el proceso de una cicatrización. Herida y cicatrización van implícitos, van juntos. Entonces, eso, desde ahí iniciamos nuestro recorrer en la historia de la cirugía. La piel principalmente es el órgano al que nos vamos a abordar y sabemos que es una membrana fibroelástica, se considera la envoltura viva del cuerpo. En otras ocasiones se considera un órgano totalmente funcional del organismo, en que cubre las funciones de termorregulación, absorbe las radiaciones ultravioleta, produce vitamina D, produce también un reconocimiento inmunitario contra ciertos patógenos, que también es una barrera. Es el órgano que tenemos en mayor extensión de nuestro organismo.
también es básico para los estímulos sensoriales de todo nuestro organismo. Esta escultura de Miguel Ángel yo creo que representa una de las obras artísticas más complejas, más completas y más representativas. Y lo tomé para demostrar que la piel que cubre al Miguel Ángel nos la está demostrando en una forma artística, lo cual también debemos de considerar en esa forma. La piel que vamos a manejar nosotros, ya la conocen, está formada por sus capas, epidermis, dermis, hipodermis, pero lo que cabe señalar aquí es de la epidermis, que es la capa, la única capa de la piel en que no tiene vasos sanguíneos y que se cambia prácticamente sin sentirlo nosotros, ¿sí? De 2 semanas a 4 semanas. Entonces, este órgano es el que principalmente nos vamos a referir junto con las heridas y junto con lo relacionado con ellas. Heridas hay de varias, hay de muchas. Hay de heridas que se curan con la fe. Hay heridas emocionales que en la etapa adolescente o jóvenes se tiene mucha experiencia en eso, experiencias positivas, experiencias negativas, y no hay ninguna herida que no se cure con el tiempo. Además, aquí tenemos una representación artística de San Lucas, el tercer apóstol evangelista, que era médico, que fue médico y fue el único dentro de los apóstoles que no conoció a Jesús. Entonces, son varias condiciones en que las heridas tienen que ver en el desarrollo de la cirugía. Cada quien que cure sus heridas como quiera. Nosotros vamos a tratar de curarlas de algún otro modo. ¿Qué es una herida? Ustedes tienen experiencia, ya las han visto, ya las conocen. Es una disrupción de una estructura anatómica, que es la piel, normal. También la función se pierde, puede ser total o parcial, y generalmente lleva otras estructuras. También se le conoce como pérdida de sustancia y la función se pierde. Entonces, esa es una definición de una herida en que podemos basarnos. Pero también hay otras, principalmente en esta en que se refiere a una solución de continuidad que hemos relatado en la mayoría de los libros, ¿sí? Y a veces no entendemos que es una solución de continuidad. Y es la pérdida de la continuidad, nada más del tejido, de la piel. Y también no nada más la piel se puede dañar, sino que también hay otros órganos que sabemos que son los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, y que está en posibilidad de infección esta herida. Entonces ya hay otra definición un poco más completa de lo que es una herida. Conocemos bien la evolución de la cirugía, desde los periodos de la época primitiva, ¿sí? De la Edad Media, que tuvo que ver mucho con la Edad Media, antes los egipcios, hasta llegar nosotros a la cirugía moderna y a la cirugía
del siglo XX y la cirugía actual y la cirugía que todavía nos espera, o más bien nos espera esta cirugía con sus modificaciones, sus adelantos tecnológicos. Este es un paso rápido sobre lo que es en sí la evolución de la cirugía. La cicatrización, como mencionábamos, tiene que ver con la aparición del hombre, que se demuestra en las pinturas rupestres, se sugiere, hallazgos en excavaciones, ¿sí? Pero no hay la evidencia, no hay la evidencia que nos diga acerca de una herida, acerca de una cicatrización. Actualmente la tecnología en determinar la historia del hombre se basa, hay métodos en que se basan en un volumen encefálico, que ya no es tomar en cuenta los huesos, sino más que nada el volumen encefálico que pudo haber tenido ese cráneo. Entonces, están por ahí investigando y entre más ayuda la tecnología, llega a hacer la evolución, más tiempo de aparición del hombre. Tenemos ya evidencias clásicas puestas en forma artísticas, en unas vasijas, en donde es curado Patroclo, en una herida. Ahí se ve que no quiere ver, no le gusta la sangre. Y aparte de otras cosas que se mencionan en los libros, la relación entre estos dos personajes. Pero lo que nos interesa más que nada es la evolución de las heridas. Y la historia nos demuestra que siempre se ha buscado el tratamiento más efectivo y eficiente. No se ha buscado ninguna otra cosa, ni cosas milagrosas, ungüentos que de noche en la mañana mejoren la herida, sino que una curación eficiente y efectiva. Eso es lo que por siglos se ha buscado para llegar a donde estamos. Ya las evidencias que tenemos, ya las conocemos: papiro de Evers, papiro de Edwin Smith, los principales que se mencionan acerca de la curación de las heridas. Y si tomamos en cuenta el material o las sustancias que usaban, sigue siendo las mismas, muchas veces las mismas, o que se usan todavía en algunas partes. Algunas gentes utilizan la miel, la hilaza y la grasa o lubricante. Eso viene siendo básicamente, cuando no hay el conocimiento científico, ¿sí? Se utilizan emplastos de esas sustancias que hasta la fecha todavía se promueven. Incluso en algunos artículos científicos podemos ver el uso de la miel. Entonces, estos materiales que se usaban y que se usan para las curaciones tienen nada más 2000 años antes de Cristo. Conocimientos muy antiguos que hasta la fecha han perdurado y que seguimos usándolos en ocasiones. El papiro de Evers trata con esas sustancias las heridas. Tiene sus evidencias, su escritura, en que recomienda el tratamiento de estas sustancias para la curación de las heridas. Desde el punto de vista histórico, la antigüedad es también 2000 años antes de Cristo, y que se puede ver ese documento todavía.
¿sí? En los museos de Alemania, bastante bien conservado, y que si nosotros conocemos ese tipo de escritura, pues lo podemos leer. Si no, pues habrá alguien que lo pueda traducir. El papiro de Edwin Smith, que también se piensa que tiene sus orígenes en los egipcios y que tiene mucho que ver con un personaje que tiene mucha representación dentro de los egipcios allá por los años 2500 antes de Cristo. Este personaje es Imhotep, pero Imhotep en ese tiempo fue administrador, también fue arquitecto, que tuvo mucho que ver en la construcción de las pirámides, fue astrónomo, escriba y médico, y que lo designaron ya como Dios a este personaje, en que sabía mucho. La evidencia que tenemos de él es sus estatuillas que se han encontrado, siempre sentado escribiendo en sus documentos. Pues aquí hay evidencias de esa recomendación en el cuidado de las heridas. Ya vamos con los egipcios y los griegos. Los griegos, por decir las palabras así más fáciles, heredaron o adquirieron, ¿sí?, todos los conocimientos de los egipcios. Posiblemente los hayan aumentado en participación, organizado y difundido, porque los griegos siempre son la base de la cultura moderna, en que modificaron muchas cosas del manejo o el diagnóstico de la medicina. La Ilíada, el libro que todos tuvimos que leer en la secundaria, para los griegos fue su libro de texto, por así decirlo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lectura, desde el punto de vista para escribir, desde el punto de vista cultural. Eso fue la Ilíada para los griegos. Eso era su base de estudio, para el desarrollo de esa cultura. En esos tiempos, obviamente en Grecia, ya la aparición de los hombres en los que hubo evidencia ya escrita, se desarrolla o representa la más importante, Hipócrates. Hipócrates, que es bien conocido, el primero de los griegos que cambió completamente el ver de la medicina. Eliminó en primer lugar todos los aspectos religiosos, los aspectos de la naturaleza, los aspectos de sobrenatural, los eliminó y empezó a tener los conceptos a partir de un razonamiento más enfocado hacia los síntomas para poder elaborar un diagnóstico, una medicina racional, ya bien pensada, bien orientada, en que fue cambiando todas estas creencias que se daban en ese tiempo de la explicación de las enfermedades
se le achaca la realización del corpus hipocrático, que es un material médico en que se desarrolla la práctica de las curaciones de las heridas, la curación de los abscesos. Ya se maneja en esta época el cierre primario y secundario de las heridas. ¿Sí? Y cuando aparece la pus, hace las secas. Pero las referencias que hay hacia los escritos hipocráticos no son muy convincentes de que Hipócrates los haya escrito, sino que esos conocimientos pasaron ya en una forma pues de personas, ¿sí?, a otras personas hasta que llegó a Galeno. Y Galeno sí, Galeno escribe todas esas obras se hace suyos esos conocimientos en los aspectos de la cicatrización. También la supuración, que si no había manera de que se curara una herida si no había supuración, si no había pus. Y claro, pues, si se deja así, pues tiene que llegar un momento en que llega la curación, ¿no? Lo que llamamos ahora por tercera intención. Pero esos conocimientos duraron siglos, por lo menos 5 siglos, en que desde Roma pasaron a Asia, llegó a Europa, y todos esos conocimientos se fueron desarrollando, pasando más que nada sin agregarse, sin ponerlos a prueba, sin hacerles interrogaciones. Pasaron por toda esta época sin ninguna modificación. Galeno era un cirujano muy hábil, ¿sí? Hacía cirugías desde pólipos nasales, el labio leporino, suturaba paredes abdominales, cubría heridas con sangre de paloma, sabía que la sección de los nervios laríngeos se pierde la voz. Obviamente no daba explicación en sí anatómica, funcional, pero relacionaba el dato con la pérdida de la voz. Y esos conocimientos duraron 500 años, hasta que llegó alguien y empezaron a corregir al final de la Edad Media, empezaron a corregir esos conocimientos. Uno de los más valiosos fue Humanis Corporis Fabrica de Andreas Vesalio, en que hizo una descripción de la anatomía muy, muy exacta del ser humano. Harvey descubrió la circulación también, y empezaron a emerger conocimientos, descubrimientos, trabajos en los que se fue modificando los conceptos que persistían hasta la fecha. En una etapa de este tiempo, en una etapa no bien definida, se tuvo que hacer la pregunta: ¿dejamos que cierre la herida o hacemos algo para que cierre la herida? Y entonces se dieron dos vertientes: el manejo tópico con plasmas, con soluciones, con sangre, con miel, con lo que sea, ¿sí?, a un cierre normal, evolutivo, la respuesta de la piel en sí. O hacemos algo para suturar esa herida. Entonces, obviamente la respuesta fue tomándose por la segunda opción. Y así fue como también fue avanzando
todo el desarrollo de las heridas. Ya mencionaba algo de San Lucas Apóstol, pues que nada más se dedicaba a la liberación de abscesos. Sus evangelios los hizo usando términos médicos, y quería que la gente conociera más la vida de Jesús. Sin embargo, San Lucas vivió en los años 200 y Jesucristo pues estuvo desde el año 0. Lo que duró Jesucristo, 33 años, para la época de San Lucas, a los 200 años que él vivía, pues no lo conoció definitivamente. La información que tuvo para escribir sus evangelios la obtuvo de segunda mano o de tercera mano, ya tomando en cuenta la edad. Y hay cosas importantes en estos evangelios, pero siempre los eruditos de esto ponen en duda la veracidad de lo que haya querido escribir San Lucas. Ya empezó el continuo desarrollo de descubrimientos, de ideas, de manejos de las heridas, y así Teodorico Borgognoni empezó con la limpieza de las lesiones, una de las bases que todavía tenemos hasta la fecha, de 1200 hasta la fecha, pues es un buen tiempo en que ese factor influye en la evolución de las heridas. De Mónico también propugnó por la simple limpieza y el cierre primario. Entonces empezaron aquí, por lo menos en el año 1270, 80, y empezaron a usar el cierre primario como medida para el tratamiento de las heridas. Un hecho muy importante que marca un hito en el cambio del tratamiento de las heridas fue lo que hizo Ambrosio Paré. Ambrosio Paré era un médico, pero un médico de segunda. En aquel tiempo los catalogaban de toga larga y de toga corta, y él no pudo ser de toga larga porque no sabía latín, y entonces no se pudo graduar de médico. Sin embargo, estuvo en las batallas napoleónicas y tratando a los heridos, a los amputados. Nosotros vimos una película en que trata sobre eso, una imagen muy, muy drástica, mucho dolor, mucho sufrimiento, al aplicarle el aceite hirviendo a una herida de una amputación. Pero ese era el conocimiento básico, ese era el conocimiento que se tenía hasta la fecha, era lo habitual. De otra manera se morían desangrando. Pero lo que producía en los pacientes, pues obviamente era mucho dolor, infección, inflamación y un sufrimiento tremendo. Pero un día se le acabó el aceite, en la batalla se le acabó el aceite, y ¿qué tuvo que hacer? Usar otras cosas. Entonces usó emplastos, alguna linaza, ¿sí? Y un lubricante, aceite. Hizo un emplasto y un vendaje a esa pierna, a ese muñón del miembro amputado del paciente, y al otro día, sin poder dormir, fue inmediatamente a ver a esos pacientes y los encontró con mucho menos dolor, menos inflamación de la herida y sin hemorragia.
Desde ahí, ese hecho, ¿sí? Y que le costó trabajo promulgar entre sus compañeros, ¿sí? Pero cambió, al final y al cabo fue el que cambió completamente lo que era el tratamiento de los muñones de la amputación. Ya más tarde ya propuso la ligadura de la arteria, ¿sí? Para controlar mejor la hemorragia. Pero Ambrosio Paré, su nombre va ligado mucho a esa historia, que sin ser un médico de primera línea, ¿sí? Resolvió las cosas de una manera, pues, racional. O, o puede ser que no lo haya pensado qué resultados iba a tener, pero lo resolvió. También otro cirujano, al que conocen también, don Barón Dominique Jean Laret, ese cirujano en que sabemos que en una noche amputaba 200, hacía 200 amputaciones, y en otra noche hacía 230 amputaciones. Y, y bueno, esa es una marca tremenda para, para los resultados de sus pacientes. Pero lo hacía por una razón bien definida. Él sabía que si amputaba en forma temprana esos miembros masacrados, llenos de pólvora, infectados, quemados, que si los amputaba en una forma temprana, esos pacientes no iban a tener infección, no iban a tener sepsis y no se iban a morir. Entonces la amputación era un beneficio quirúrgico que tenía a su mano y que lo hacían. Se volvían tan hábiles que hacían 200 amputaciones en un campo de batalla. Yo creo que ahora no hacemos ni 3 en una guardia, pero en fin. También manejó lo de los vendajes limpios y la ambulancia. En la ambulancia se dio cuenta que el transporte de los pacientes graves, heridos, la atención médica o quirúrgica que se les diera a estos pacientes, el tiempo tenía, eh, era importante, era básico, que fuera el menor tiempo, y de ahí empezaron las ambulancias, la creación de las ambulancias. También en Estados Unidos, también al cirujano Lewis, le dieron el gobierno de Estados Unidos, le dio dinero para construir un hospital y construcción de ambulancias en la guerra de secesión, cosa que ahí empezó los conocimientos. Posiblemente él sabía algo ya de las guerras francesas de Europa, la idea y lo desarrolló. Pero ahí vemos cómo esos hechos que siguen siendo hasta la fecha muy útiles en nuestro medio, en nuestro tiempo, ¿sí? Siguen funcionando. Pero no todo era bueno. No todo era bueno y había gente que que tenía ideas, no sé, llegadas del cielo o del infierno, no sé de dónde. Pero tenía, por ejemplo, Goodall. Goodall propuso un ungüento para el tratamiento de las heridas, pero no para el herido, sino para el arma que ocasionó la herida. ¿No me creen? No, no es una few news, no. Abajo a la izquierda está la cita bibliográfica y es un libro de texto suyo. Entonces, ahí está, nomás es para confirmarlo. Pero esos pensamientos también existían y había gente que los seguía y dependiendo de los resultados, si era un médico pensante, iba a ver que esos resultados no eran muy efectivos. Pero como ejemplo, hay de todo.
Otro hecho muy importante en la cicatrización de las heridas, el desbridamiento. Este procedimiento, el quitar el tejido necrótico, el quitar el tejido desvitalizado, el quitar los cuerpos extraños, el drenar la pus, dejar un lecho limpio, ¿sí? Es un manejo racional, útil, que se está usando hasta la fecha y ustedes lo van a hacer lo más seguro, ¿sí? Y que se llama desbridamiento. Y desde 1700 todavía al 2020 son muchos años y que es la base de la atención quirúrgica de una herida, infectada. Bien, aquí es el avance de de la cirugía, los que pusieron sus aportes bien definidos en, en el desarrollo de lo que es la cirugía moderna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Anthony van Leeuwenhoek? ¿Sí? Este holandés que, pues, yo creo que no tenía mucho tiempo, o tenía mucho tiempo libre, en que se enseñó a hacer unos pequeños lentes de aumento y que los usó para hacer, él tenía que ver las telas con microscopio. Entonces hizo un microscopio que pudiera ver las telas mucho mejor. Era comerciante de telas en Holanda. Y ideó su microscopio. Pero luego puso ahí un material, que el primer material que se vio al microscopio fue el esperma de Anthony van Leeuwenhoek. Él vio sus espermatozoides vibrar, moverse, ondularse. Él los vio por primera vez. Obviamente, como no era gente leída, otra vez no sabía latín, no podía entrar a las academias quirúrgicas del tiempo, ¿sí? Hasta que no, por insistencia, perseverancia, pudo enseñarles lo que él veía. Y así fue, como actualmente es catalogado el primer cazador de microbios. Entonces, la era microscópica empezó a desarrollarse. Luis Pasteur, sus medidas en cuestión de esterilización, pasteurización, ¿sí? Participó en varias vacunas, ¿sí? Manejaba sueros, hizo los avances tremendos en lo que se desarrolló. Joseph Lister, ¿sí? Bien lo conocemos, cómo introdujo la sepsia, la antisepsia en sus operaciones, demostrando que la mortalidad, la morbilidad, las infecciones de las heridas disminuyeron con él. El éter de Crawford y Morton también, ¿sí? El nacimiento de la anestesia. La cirugía pues no va a hacer nada sin anestesia. Un avance que tuvo que haber mucho para la cirugía moderna. Paul Ehrlich también. William Halsted, nada más lo conocen por las pinzas y por los guantes de látex, no. ¿Sí? Fue un médico que estudió, que desarrolló muchas técnicas de cirugía, principalmente en mastectomías, el cáncer, se manejó. Y para nosotros, posiblemente una de las cosas más importantes es que introdujo el proceso de las residencias. El mecanismo de las residencias, que es un procedimiento bastante útil para el desarrollo de la cirugía, de enseñanza y aprendizaje de la cirugía, ¿sí? Desde hace pues, por lo menos un siglo, hasta que llegamos a la cirugía moderna, la que conocemos ahora.
pero no tomamos mucho en cuenta a todos estos personajes y otros más que no están y que desarrollaron lo que hacemos ahora por cirugía moderna. Nos ponemos los guantes, utilizamos material estéril, pero ¿quién lo hizo? ¿A quién se le- se le puede dar la idea de que hizo eso? Todos tenemos que conocerlo y llegar a nuestra época. Bien, empecemos con la cicatrización. La cicatrización, definición. Proceso que tiene como finalidad la restauración de la integridad física a través de la formación de tejido fibroconectivo. Una definición muy básica, muy sencilla. ¿Sí? Se restaura la integridad física, ¿sí? Con tejido fibroconectivo, nada más. Pero si queremos otro poquito de más exactitud en la definición, vemos que es el proceso fisiológico a través de tejidos vivos que desencadena fenómenos químicos posterior a algún daño de algún tejido con la finalidad de regenerarlo y que generalmente finaliza en la formación de un tejido cicatrizal o un tejido igual o menor a la existencia previo a la lesión. Entonces ahí está diciendo que restaura el tejido, la mayoría de las veces pues con cicatrización, con fibrosis, pero también en ocasiones se restaura la capacidad de ese tejido que fue dañado desde el punto de vista funcional. La cicatrización, ustedes conocen que es un proceso que hay que tomarlo en cuenta como extraordinario. Nosotros lo vemos cada día, quitamos puntos, vemos lo de arriba, no, pues quedó muy bien, bien operó, no, pues la tal, pues está muy bien, si salió mal, obviamente no lo decimos, pero es una evolución extraordinaria, la cicatrización, que tiene que tener integración y secuencia. Aquí quiere decir que se juntan muchos factores y que tienen una secuencia. Primero uno, luego otro, luego el otro, luego el otro. La mayoría son eventos biológicos, hasta moleculares también. Y que todo esto es un complejo. Todo esto son complejos, no es una situación que sale uno entre el otro, sale uno y entre el otro. No, es muy complejo todo esto y que de alguna manera lo tenemos que entender. Aquí vemos en esta gráfica cómo, ¿sí? Primero existen las plaquetas, el fenómeno de las plaquetas, se suben, son unas rojitas que se ven muy mal y que disminuyen a los 2 días. ¿Sí? Y siguen los macrófagos, sigue la fibronectina, ¿sí? Y todos se van juntando, todos se van anteponiendo, todos se van juntando, empieza uno, empieza el otro, pero el proceso en algún momento llegan a estar todos juntos. Si lo vemos por etapas, lo queremos deslindar, hacer más práctico, hacer un poquito más entendible, vemos que las etapas, pues primero va a ser la hemostasia. En una herida, el primer paso es la hemostasia. Ya sea que sea espontánea, la hemostasia espontánea, sin que nadie participe, o nosotros participamos cuando se trata de una herida quirúrgica provocada por nosotros o que sea provocada por otro medio. Lo primero que tenemos que ayudar es a la hemostasia. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Luego sigue inflamación, luego sigue la etapa celular, que son elementos específicos y que hay
La tercera etapa ya es remodelación y la final es una maduración, que quiere decir que esa etapa va a tomar una manera de que sus tejidos o su tejido sea eh, similar al tejido que estuvo ahí. Aquí tenemos una gráfica de la hemostasia, como la plaqueta dentro de la sangre va a llegar al sitio de la lesión del vaso o del capilar, se va a activar y que va a formar un coágulo de fibrina, que la plaqueta va a provocar la liberación de la fibrina y se hace un coágulo inicial que nos va a obstruir la fuga de sangre, por lo que lo manejamos como hemostasia, y que nos va a dar lugar, todo ese coágulo nos va a dar lugar a una matriz extracelular para que las otras células tengan facilidad de infiltrarse, de meterse y de actuar. Hay sustancias citoquímicas y factores quimiotáxicos que van a hacer que vengan las células inflamatorias, como los neutrófilos y monocitos, para que lleguen a esa matriz intercelular provisional. Base provisional todavía no es parte de la cicatrización, pero es una preparación inicial que se da del inicio de la herida al segundo día. Son 2 días en que se produce la, la, este, la matriz inicial. Ya la inflamación, pues obviamente se da con todas las células inflamatorias que van a ser activados por la fibrina, los desechos bacterianos y derivados proteicos de las células van a llamar la atención acerca de los neutrófilos que van a llegar. Los neutrófilos también hacen su acción en la destrucción de bacterias, ¿sí? Aparecen ya fibroblastos, queratinocitos locales también, y los macrófagos fagocitan a los neutrófilos. Y se da el proceso de la inflamación clínica como nosotros lo conocemos, que es aumento de volumen, la hiperemia, el dolor y la pérdida de la función. ¿Sí? Los cuatro datos clínicos que vemos, esa herida tiene una inflamación, dependiendo de la herida, la longitudinal a los bordes de la misma herida, vamos a tener eso, o dependiendo si es una herida muy amplia, pues la inflamación va a ser mayor, pero fácilmente, fácilmente identificada por los signos clínicos de la inflamación. La etapa proliferativa, pues ya entonces ya vienen los fibroblastos, que son los encargados de hacer una nueva matriz extracelular para que tengan sustancias que nos hagan abordar los bordes, nos juntan los bordes de la herida para ir cerrando esa brecha. Son miofibrillas que tienen esa función. La etapa de epitelización, que no es más que otra cosa que van a hacer esos puentes epiteliales a partir de células basales de la piel, que son totipotenciales, y para la formación de células epiteliales que van a cubrir la superficie de la herida. La remodelación, aquí ya aumenta, ya la producción de colágeno es la que nos va a dar el material duro, fuerte, que nos va a dar tensión, que tenga tensión otra vez, que soporte una tensión esa herida, ¿sí? A base de la colágena. Llegando a tener una
una recuperación de su resistencia hasta del 80%. Y el resultado que vamos a tener todo esto, pues vamos a tener una zona con aumento en la tensión, va a haber modificación estructural, que los fibroblastos van a actuar y van a epitelizar la piel. Obviamente, en este caso, sin anexos epidérmicos, dérmicos. Entonces, no se pueden formar esos anexos, pero sí la cicatrización. Aquí viene lo clínico. Aquí viene lo clínico que ustedes van a tener que usar en una forma rápida, bien conceptuada, en que se van a tener que determinar cuál es una cicatrización primaria, una secundaria y una terciaria. Pero no nada más está en decir los nombres, sino ve las características que nos hacen llamar una cicatrización primaria. Un cierre primario es aquel típico de la herida quirúrgica. La herida quirúrgica hecha con un instrumento fino, ¿sí?, como es el bisturí, de primera intención, que no haya infección, no vamos a perder tejido. ¿Sí? La restitución de las células es muy rápido, porque el tejido dañado es muy poco. La sutura va a ser de primera, con una técnica depurada. Con esas condiciones vamos a tener un cierre primario. Un cierre secundario, ya no. Aquí es producto de un cierre primario que tuvo una infección, que no cuidamos bien los factores que promueven la infección y se infectó y tuvimos que abrir. Entonces lo estamos preparando para un cierre secundario. Un cierre secundario también puede ser una herida que haya tenido, que haya estado expuesta, una herida que haya tenido más de 6 horas en medio ambiente, o que si lo hacemos un poco más específico y tomamos tejido de esa herida, del fondo de la herida, y vemos que tiene más de 100,000 colonias por gramo de tejido, pues vamos a hacer nuestro diagnóstico de infección de la herida. Entonces tenemos que hacer una curación hasta que ya no tengamos esos datos. Hacemos una sutura considerando que la cicatrización va a ser más lenta y que no va a tener las características de un cierre primario. En la cicatrización, que va a ser una línea, aquí ya puede ser un poco más gruesa, ¿sí? La cicatrización. Entonces son características de cada uno de los cierres que hay que tenerlos bien conscientes, porque pues, las heridas las vamos a manejar completamente siempre en el hospital, en el servicio social, donde quieran que vayan, van a tener una relación con la herida. Y el cierre terciario, ¿sí?, también va a ser una herida contaminada, que la vamos a dejar abierta, no la vamos a cerrar. Vamos a quitar la infección, le vamos a quitar los tejidos necróticos, desvitalizados, ¿sí?, hasta que no lo tengamos en buenas condiciones esa herida. Entonces, esa herida, ya que el inóculo de tejido ya no cumple las características de infección, ¿sí?, y la oxigenación está adecuada, entonces hacemos un cierre primario o un cierre retrasado. Entonces, cada una de esas características son de los 3 tipos de cierre básicos de las heridas. Aquí tenemos otros cierres de heridas, más que nada las suturas, cosa que ya están conociendo ustedes con bastante práctica. Los puntos de sutura interrumpidos a la izquierda, otros tipos de sutura, como son los trips, que también existen, ¿sí?, o las grapas.
que ya con otra tecnología. Y los tipos de sutura, que van a variar mucho. Posiblemente cada quien tenga sus preferidos y que cada quien los use en forma diferente. Otro aspecto clínico. Otro aspecto clínico que es clínico, quiero decir que ustedes lo van a diagnosticar, o lo van a ver, o lo van a tratar, o van a tener relación en la producción de ese cierre en esta herida. ¿Sí? Y tienen que conocer qué es lo que hace que una cicatrización de una herida no sea adecuada. Entre los locales tiene, obviamente, la irrigación sanguínea. Si tenemos tejido desvitalizado, necrótico, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tejido no va a cicatrizar. Si nosotros hacemos una sutura con mucha tensión, también. Por eso es la práctica de las suturas. Tratar de tener una tensión adecuada en la sutura de la piel, sin que sea menos tensión, sin que sea más tensión. ¿Sí? La posición quirúrgica de los bordes tiene que ser parejito, uno a otro. Esa es aposición, uno a otro juntito. No que sea sobreposición, que uno esté encima de otro, uno de los bordes esté encima de otro. Obviamente la diseño de la herida también nos provoca que esa cicatrización no sea buena, y el drenaje venoso, si también no lo tiene adecuado, si lo dejamos con cuerpo extraño, si tenemos reacción, si hay contaminación de esa herida, o la infección, o hacemos una sutura donde tenemos una movilidad exagerada. Entonces, ahí va a haber problemas para una cicatrización normal. Eso serían factores locales que tenemos que tomar en cuenta al momento de la sutura. Los factores sistémicos, pues la edad avanzada, siempre salen con esa cosa. Obesidad, el tabaquismo, desnutrición. Cada uno de estos factores tiene el porqué. Y eso me gustaría que ustedes lo supieran, porque la obesidad, cómo influye el tabaquismo y la desnutrición, cómo influyen en una mala cicatrización. Deficiencia de vitaminas, principalmente la vitamina C, muy raro ya, pero se da todavía. Si hay cáncer, si hay un choque, si ese paciente está con radio o quimioterapia, o drogas que le disminuyan la respuesta inmunitaria, o algunas enfermedades raras como la melanoplaquia o la deficiencia en la adhesión de los leucocitos, enfermedades raras, pero que se llegan a saber o preguntar nosotros tenemos. Entonces, estos factores, tanto locales como sistémicos, ustedes los tienen que tomar en cuenta para el manejo de cualquier sutura en un determinado paciente. ¿Qué causa la licencia de la herida? Eso es un resultado que ningún cirujano, ningún médico, ningún interno, ningún residente quiere. ¿Por qué? Porque si tiene una licencia de la herida, inmediatamente preguntamos quién la suturó. ¿Quién la suturó? Y esa persona va a estar señalada de que no hizo bien las cosas, de que no tomó en cuenta los factores sistémicos o locales. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y ya sabemos cómo, que no hay infección, ¿sí? La presión de la herida que sea adecuada, la sutura apretada, ya lo vimos, el traumatismo en esa área, un tejido traumatizado no va a cicatrizar en forma adecuada, o tejidos débiles. Incorrecta técnica de la sutura durante la cirugía tiene mucho que ver con el trabajo que están haciendo, que tienen que hacer unas suturas adecuadas para en cualquier momento, ¿sí?, en que se presente, tengan que hacer una técnica de sutura correcta. La deficiencia de la vitamina C, ya les decía que se ve muy pocas veces,
o el uso de sustancias que disminuyan la respuesta inmune. Este es importante. Este es importante porque se van ustedes a encontrar y si en su historia clínica, en su nota de ingreso, no ponen los datos esenciales que tienen que poner, van a tener problemas. Pero aquí los tienen. ¿Sí? El primer lugar que tienen que describir de una herida va a ser el sitio. El sitio bien determinado, si es en la cabeza, sobre qué hueso está, más o menos, sobre qué área, si una extremidad, también en qué sitio, el tamaño, cuánto mide, en qué tamaño y en qué sentido está. ¿Sí? Es diferente a veces heridas verticales, heridas horizontales o oblicuas. Entonces hay que tomar en cuenta el tamaño, los bordes, cómo están, limpios, infectados, necróticos, desvitalizados, es otro dato. Ya les decía, la presencia de necrosis o una escara, ¿cómo está? Lo tienen que fundamentar en su dato de ingreso. ¿Cómo está la piel circundante de ese tejido? Muy inflamada, está normal. Si hay infección, si hay secreción, si hay pus, si esa herida produce dolor y el exudado y sus características. Estos datos son importantes en que siempre traten sus heridas o describan sus heridas, ¿sí? en la primera fase inicial. Bien, llegamos a una época que da satisfacción desde el punto de vista personal y en forma de equipo, con el doctor Emilio, con el doctor Rodríguez, con el doctor Medina, en que usamos, ya se los habíamos dicho, usamos el engrapadora, el Von Petz, de este ingeniero alemán que hizo esta engrapadora. Nosotros la tuvimos, no sabemos por qué, un milagro yo creo, yo pienso en eso, pero la usamos y pues nos da cierto orgullo. La cirugía es romántica y en algunas veces pensamos en que algo hicimos diferente. Entonces, pero no todas, hay también engrapadoras también para anastomosis anales, las engrapadoras superficiales, que ya las conozco, son las engrapadoras lineales. Todas estas engrapadoras, pues obviamente la cirugía ya está con esta engrapadora, las suturas a mano, tienen sus beneficios, obviamente. Hay gente que las hace muy bien, pero no se comparan al uso de la tecnología. Entonces, tomar en cuenta que también son material de sutura. Otros métodos de cierre, ¿sí? Los adhesivos, los pegamentos, lo que se utiliza, láser, incluso otras cosas que no conozco, en las que están a la derecha, ¿sí? Que se van recorriendo para poder estar uniendo los bordes de las heridas. La cicatrización también es peor de lo que nos esperamos en ocasiones, ¿sí? Alteraciones de la colágena, alteraciones proliferativas en el proceso de cicatrización, que nos puede llegar a dar cicatrices queloides y cicatrices hipertróficas. Ustedes las han visto y bueno, pues nadie quisiera tener una de esas. Por lo tanto, pues hay que tratar de hacer lo menos posible suturas o tomar en cuenta en qué pacientes pueden aparecer ese tipo de cicatrización anormal.
Lo que decía es un desorden proliferativo de la dermis, que generalmente después de una cirugía, quemadura, inflamación, o en cualquier tipo de trauma, también se pueden dar ese tipo de cicatrizaciones. Afortunadamente no son muy frecuentes, o por lo menos no hemos visto muchas, pero existen. Otros factores locales prácticamente lo mismo y sistémicos. Aquí en los sistémicos agregamos la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué mecanismo hace que la cicatrización sea anormal? La neuropatía, por ser diabéticos nada más. ¿Cuál es el mecanismo? Es lo que debemos de saber, más que si es diabético. Si es diabético, no, pues que va a cicatrizar más. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre, ¿por qué? Las enfermedades metabólicas, la desnutrición y las condiciones que ya habíamos visto anteriormente, como factores sistémicos en la alteración de la cicatrización. Las heridas. Ya llegamos a las heridas agudas, que son las que conocemos más, siguen un proceso natural. Hay una secuencia en la reparación de esa herida, eh, da un resultado anatómico y funcional, y en un corto periodo de tiempo. Menos de 30 días, esa herida ya está cicatrizada. Esas son las agudas. Pero existen las otras, crónicas. No nos quisiéramos encontrar ninguna de esas, pero existen y en ocasiones nos tenemos que comprometer a tratar una de esas heridas crónicas en que la, la cicatrización es desordenada, no se consigue los resultados eh, anatómicos ni funcionales y que su duración es más de 30 días. Por lo menos ya tenemos una distinción de las heridas agudas y las heridas crónicas. ¿Cómo se curan las heridas? Las tradicionales, ya como ustedes saben, además su gasa, la condición es de que mantenerlas limpias y secas y el vendaje. No es necesario estarlas curando. En algunas partes yo he visto que una herida limpia con cierre primario le estén cambiando o curando con antiséptico y gasa. No, no es necesario. Hay que mantenerla limpia. Obviamente, si el apósito está manchado de, de sangre, pues hay que cambiarlo. ¿Sí? Si está húmedo de cualquier otro líquido, también hay que cambiarlo. Y su vendaje. Es una curación tradicional que normalmente da bien resultados. Pero las curaciones de las heridas crónicas, ¿sí? Hay ya muchos elementos, muchas sustancias, muchos procesos para tratar de curarlas. Desde que usamos hidrocoloides, hidrogeles, alginatos, hidropolímeros, colágeno, espumas, medio húmedo, sales de plata, que son tóxicas, tomarlo en cuenta, aparte de que manchan la ropa, y que todos esos materiales los usamos en una herida crónica por 4 a 6 días o más tiempo. No estamos para quitarles la curación o el material, la sustancia, cada rato. De 4 a 6 días para que hagan su trabajo, que tienen su mecanismo de acción y hagan su trabajo. Otros métodos, ya vimos el desbridamiento, el BAC, vamos a hablar un poquito de él, ¿sí? El oxígeno hiperbárico, también ultrasonido, se utilizan células madre para todo, hay geles, moléculas y enzimas, hay de todo. Alternativas de la curación de las heridas crónicas. El BAC, es un artefacto en que provoca presión negativa subatmosférica por succión. ¿Sí? La herida se prepara en una forma sellada y se coloca una
una, una esponjita, como el óvalo que están viendo ahí, color negro, se colocan en la herida, ¿sí? Y lo demás sirve para sellarla. Y se conecta. Aquí en este dibujo, pues ya tenemos un bat portátil, ¿sí? El grande, pues es obviamente más costoso, un poco más difícil de manejar, más material, más costo, etcétera, ¿sí? Pero tiene sus acciones que estimulan el tejido de granulación, ¿sí? Al control del exudado. El exudado lo va limpiando la herida, quitando el exudado, y genera mitosis y angiogénesis. Angiogénesis, que es uno de los mecanismos de la cicatrización que hace que el tejido, las células, vayan extendiéndose. El oxígeno hiperbárico también lo han usado. Lo han usado para todas las heridas, ¿sí? Incluso por vía tópica. Por vía tópica no tiene ninguna acción. Tiene la acción por vía respiratoria, que llegue el oxígeno por vía sanguínea, ¿sí? Que sature la hemoglobina. La difusión del oxígeno en los eritrocitos también nos provoca angiogénesis. También el oxígeno nos da un efecto bacteriostático. Y también disminución del edema, y hay síntesis de óxido nítrico, que también ayudan a la cicatrización. Y lo que se está usando también, disminución de radicales libres. Entonces vemos que el oxígeno hiperbárico, hay cámaras de todo el cuerpo. Yo me enteré que había una cámara de oxígeno hiperbárico allá en Portecomán, con la esperanza o con la promesa de que las sesiones de ese oxígeno hiperbárico les iba a provocar juventud. De juventud, todas sus células iban a rejuvenecer, etcétera. ¿Quién no quiere eso? ¿Sí? Pero hay que ver cuánto cuesta la sesión. Entonces, ahí son muchas preguntas que ahí no tienen manera de ver. Si llegamos a utilizar la recombinación genética ya para las heridas crónicas, aprobada por el FDA, tiene su nombre comercial, que es el factor de beta transformación del crecimiento, en que actúa directamente en el citoplasma de la célula, ¿sí? Actúa ahí provocando un factor activador de plaquetas con la producción de fibronectina y serotonina. No lo conozco, pero también es lo último que se está manejando para la curación de heridas crónicas. Y el biodesbridamiento, que viene siendo lo mismo que el desbridamiento, pero con productos biológicos. Ya lo saben, hay unas larvas cultivadas estériles específicas en que limpian el tejido necrótico de una herida y que pueden limpiarlo en una forma muy rápida. Desde el punto de vista clínico, médico, en hospitales, parece que no se maneja. Pero puede haber gente que está aprovechando de esa acción. Entonces sí hay recombinación genética todavía, ¿sí? Usando la tecnología moderna para la curación de heridas crónicas. Bien, con esto he terminado hacer una reseña acerca de la cicatrización y los factores que tienen que ver y aspectos clínicos y algunas relaciones que tiene la cicatrización. Por último,
quiero mostrarles esta pintura que es muy conocida entre nosotros, porque muchos de ellos, de ustedes la han puesto, en ocasiones en forma adecuada, en forma a veces con mala interpretación, pero si recordamos, esta es una pintura al óleo que hizo Rembrandt en Holanda, por allá en 1600 y tantos, ¿sí? A petición del Colegio de Cirujanos. Cada año a los cirujanos se les permitía disecar un cadáver que fuera de un ahorcado, justiciado, y al otro día le daban el cadáver para que pudieran hacer sus disecciones, y ellos lo mostraban en una lección. Esto se llama la lección anatómica del doctor Nicolas Tulp. Y aquí lo vemos, que obviamente tiene las pinzas, y los demás, algunos son médicos, algunos no. Aparte de los médicos, había gente que compraba aparecer en esas pinturas. Y la hojita que tiene el personaje que está a la derecha del doctor Tulp, ¿sí? No es la lección de anatomía. Ese documento es de los que habían pagado para aparecer en la pintura. Algunos otros tips de esta pintura que se ha hecho famosa por varias cosas, ¿sí? También en el ángulo inferior derecho no se ve bien, se ven los pies del cadáver, pero en la original ustedes van a ver que existe un libro. Y ese libro no es más ni menos que bestseller de aquella época. O sea, el Humanis Corpori Fabrica de Andrea Vesali. Ahí sí estaba, se cree que ese era ese libro en el que se estaban apoyando. Pero otro dato curioso entre lo que está haciendo el doctor Tulp, supuestamente está señalando los flexores de los dedos. Y si se dan cuenta ustedes, pues esos no son los flexores de los dedos. Otro dato, también si ven la imagen o la pintura completa, aquí está cortada, tuvo que cortar, salió incompleta. Pero si ven hacia abajo, este sujeto tiene una mano más larga que otra. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos pues, no se hacía la pintura en 1 hora, en 2 horas. Se hacía en etapas. Y en etapas, al parecer, fue otro cadáver el que se usó para terminar la mano derecha. La mano derecha, porque la mano izquierda fue la que se hizo la lección. En fin, entonces, siempre es reconfortante conocer un poquito más que tenga relación con nuestro trabajo, ¿sí? Y con esto les doy las gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Martínez. Ahorita cada quien tiene control de sus micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo ya sea idealmente por el audio, si no por el micrófono. Bueno, en realidad no debería de haber preguntas, porque supuestamente es una conferencia. Entonces, en las conferencias no hay preguntas, pero vamos a hacer la excepción. Ya los inhibí.
Sí, no, es que algún micrófono se abrió y quedó enciclado. ¿Comentarios de ustedes? Ah, creo que es su micrófono, doctor Prieto. Sí, el proceso de cicatrización es algo que muchas veces tenemos que tratar de controlar todas las variables, como lo mencionó el doctor Martínez en su presentación, donde a final de cuentas muchos de estos cambios pueden ser o muy benéficos o muy desastrosos. Mucho tiene que ver qué tanta cantidad o qué tanta lesión celular. Uno de los casos que se me ocurre son las quemaduras. Las quemaduras tienen una alta extensión tisular y este mecanismo de cicatrización, este mecanismo de defensa, a veces hay que moderarlo. Inclusive lo podemos ver en las heridas queloides, donde hay un aumento de la secreción de factores que van a reparar, pero llega un momento donde son dañinos para el organismo. Sí, de las heridas por quemadura, realmente yo no tengo experiencia. En una forma, quemaduras en una forma importante. Pequeñas, pues obviamente lo trata uno como una herida normal. Pero sí debe de ser lo más desastroso tratar una herida por quemadura extensa. Me imagino para el paciente y me imagino para el médico que lo está haciendo, porque va a tener el médico que lo hace, el llanto, el dolor del paciente, es una cosa muy, muy estresante. ¿Alguna otra opinión, profesores? ¿Es un micrófono o es Y parece que el audio del doctor Prieto se está ciclando, porque, por ejemplo, mira, ahorita lo abro. Emilio, ¿es tu micrófono? Sí, es un micrófono, doctor. ¿Es el doctor Emilio? Sí. Él ya dijo que sí. Ahí, por ejemplo, yo ya lo silencié. Doctor Prieto, ¿sí nos escucha? ¿Ah? No. Emilio. Aquí está el doctor Prieto, no nos escucha. Aquí te manda un correo que dice, Pepe, programaste la sesión hasta las 20:30. No cerrará sola. No, ya, no, son 10 para las 9 y seguimos, 10 para las 9 y todavía seguimos, no, y está grabando de hecho.
O sea, no tengo problema. Porque dice paren, 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 paren. Sí, pero no es, por ejemplo, ahorita voy ¿No será la gente voy de a Zoom? silenciar al doctor Emilio y ya es No, ya el está que... pagado. ¿Perdón? Ya está pagado, ¿no? Ya pagaron. Es por pago, no es gratis. No, es este es tenemos 24 horas de conferencia, Continuas. ¿sí? Sí, creo que no es eso. No, me da la impresión, ahorita por ejemplo, silencié al doctor Prieto porque me da la impresión de que su máquina por alguna circunstancia se cicló, por eso no puede, no nos oye y ese es el parte del problema. O por lo menos es lo que yo estoy viendo, porque doctor Cárdenas sí me escucha, ¿verdad? Doctor Medina sí me escucha, ¿verdad? Muy bien, fuerte y claro. No sé si valga la pena hacer un comentario de las zonas que pueden ser más propensas o que tienen mayor predisposición a hacer tejidos cicatrices queloides, como en el tórax, en la parte media del esternón. No sé, Edgar, si quieres comentar algo. Sí, las zonas más propensas, como ya lo mencionó, es el esternón, mentón, hombros, espalda, lóbulos auriculares. Con cualquier herida, incluso puede ser hasta con una simple espinilla. En pacientes obviamente predispuestos a ese tipo de cicatrización. Pacientes con quemaduras, puede ser cualquier parte del cuerpo. Pacientes con quemaduras, pues lo que se tiene que cuidar sobre todo es la postura en áreas de flexión-extensión. Por ejemplo, cuello, pliegues de codos, interdigitales, párpados, boca. Todo lo que tenga mucha flexión y extensión tiene que tener ciertos cuidados para que no vaya a haber una cicatriz retráctil que impida el movimiento adecuado de estas. La diferencia entre una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica es que la cicatriz hipertrófica generalmente crece solamente hacia arriba. Cuando ustedes vean una cicatriz, por ejemplo, en el abdomen lineal y que tenga un crecimiento hacia arriba como si fuera un gusano, es una cicatriz hipertrófica. Cuando es una cicatriz que aparte de crecer hacia arriba, crece hacia los lados y de una manera que ya no siga la dirección de la herida o cicatriz, es una cicatriz queloide. El tratamiento pues es muy diferente una y otra. Por ejemplo, la cicatriz hipertrófica generalmente se puede tratar con medios no quirúrgicos, esteroides, pueden ser láminas de silicón, presoterapia. Y la cicatriz queloide sí necesita tratamientos un poquito más agresivos y tienen que ser combinados. La cicatriz queloide, el tratamiento ideal es cirugía, es quitarla, y radioterapia posterior. La radioterapia son generalmente 3 sesiones de 3 centigrays. Inmediatamente después de hacer la cirugía, hay que enviar a los pacientes a radioterapia para que no proliferen los fibroblastos. En realidad, la patología de estas cicatrices es la hiperproliferación de los fibroblastos con la consecuente secreción de la colágeno tipo 3. Las cicatrices queloides pueden tener clínicamente ciertas, aparte de la estética, ciertas características. Comezón, pueden tener mucho ardor, pueden tener, si están cerca de alguna zona, por ejemplo, de algún pliegue, puede tener alguna retracción y puede empezar a agrietarse. Entonces, el tratamiento es individualizado, es por zona y depende del tipo de cicatriz que esté desarrollando el paciente. Todas las demás cicatrices que a veces pueden ver que a lo mejor quedan feas o que quedan abiertas o que quedan muy anchas, puede ser porque quedaron cerradas bajo mucha tensión. Tensión nos referimos a que se afrontaron los bordes de la herida con mucha fuerza. Muchas veces esa es la razón por la cual las cicatrices quedan anchas. Algo que se puede hacer para evitar la tensión es cerrar por planos. Por planos quiere decir que cerrar todos los planos, no es nada más aponeurosis y luego piel. Puede ser aponeurosis, puede ser fascia, tejido cerebro subcutáneo y luego piel, para que todas las capas de la piel
afronten al mismo tiempo y no nada más se afronte la de arriba y la de abajo y la de en medio no se esté afrontando. Entonces, es una recomendación para el cierre de las heridas y que la cicatriz quede sin tensión. Edgar, Mande. hay una pregunta aquí, dice, doctor, ¿podría repetir los sitios más frecuentes a sufrir alteraciones? Sí, ya lo estoy viendo. Sí, más sufrir alteraciones de cicatrización. Bueno, los sitios más frecuentes a sufrir una alteración de la cicatrización es cualquier sitio. Si es un paciente, como ya lo ha mencionado el doctor en su plática, que es diabético, hipertenso, fumador, tiene cáncer, cualquier zona donde se haga una herida puede sufrir. Yo creo que la pregunta va encaminada a los sitios donde más frecuentemente puede haber cicatrización queloide. Los sitios más frecuentes son mentón, esternón, hombros, espalda, lóbulos auriculares. Es donde más frecuentemente puede haber una cicatrización queloide o hipertrófica. ¿Cuándo se decide hacer una resección por partes de una herida queloide? Nunca, porque si tú haces una resección por partes de una herida queloide, va a volver a salir. Solamente cuando son cicatrices muy grandes, pero que no sean hipertróficas, puedes irles recortando poco a poco, quitar la parte del medio y cerrar. Entonces se va a recortar el tamaño de la cicatriz. En 3 meses quitas otra porción del medio y la vas a hacer más pequeña. Pero es para cicatrices no queloides, porque si es una cicatriz queloide, cuando tú vuelves a intervenir, la cicatriz se va a hacer más grande. Entonces, cuando son cicatrices queloides, lo ideal es quitarla toda de una sola vez y darle radioterapia. Ahora, si es una cicatriz, por ejemplo, un paciente que tenga una cicatriz queloide cerca del labio y es una muy grande y si se la quieres quitar vas a dejar muy tensa la herida, la opción es aplicar algún tratamiento no quirúrgico al principio, por ejemplo, puede ser unas sesiones de esteroides, se aplican intralesionalmente, entonces vas a lograr que baje un poquito el tamaño de la cicatriz. Si logras hacer que baje, ya tienes la opción de hacer la resección quirúrgica y la radioterapia. Si es una cicatriz muy grande en un sitio anatómico complejo, que puede ser párpados, puede ser comisura oral, puede ser nariz. Si es en espalda, si es en hombro, que tienes mucha piel de dónde tomar, lo puedes hacer quitar todo de una sola vez. Doctor Martínez. ¿Vale? Por ahí pasó una pregunta que ya no la encuentro, pero hablaba algo de utilización de larvas para la cicatrización. Yo he visto esto en videos. Yo he visto en videos que le ponen larvas y a veces lombrices, pero son lombrices preparadas biológicamente en laboratorios y se comen el tamaño el peso de su cuerpo en 24 horas de tejido desvitalizado, pero solamente lo he visto en videos. Sí se pueden utilizar, como bien lo comentan ahí, en tejidos necróticos, por ejemplo, en pacientes con pie diabético, se pueden utilizar. Incluso hay sanguijuelas. Las sanguijuelas se utilizan no tanto para heridas, más bien se utilizan para disminuir la congestión de algunas zonas anatómicas. En pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia venosa, que tienen muy congestivas las piernas, las pantorrillas, los pies, se pueden utilizar las sanguijuelas. Obviamente son sanguijuelas que se preparan en laboratorio, que no transmiten algún parásito si se traen de la naturaleza. En cirugía plástica se utilizan las sanguijuelas para cirugía microquirúrgica. Cuando se trasplanta un tejido de una zona a otra y de la zona que se trasplanta una con mayor flujo sanguíneo, el colgajo se llena de sangre. Y esa misma sangre hace que el colgajo esté tan tenso que genera un círculo vicioso en el cual mientras más sangre le llega, más se expande, más duro está y empieza a necrosar los tejidos. En esos casos se pueden utilizar sanguijuelas. La sanguijuela lo que está haciendo es
extraer la sangre extra, digamos que están funcionando como un sistema venoso externo, pero sí se pueden llegar a utilizar tanto larvas como sanguijuelas para tratar ciertas heridas o colgajos. Preguntan, ¿manera preventiva de evitar la cicatrización queloide o hipertrófica? La manera sí se puede, si ya tiene el paciente el antecedente de tener una cicatrización queloide, inmediatamente después de la cirugía tenemos que hacer 3 sesiones de radioterapia. Si es un paciente con antecedente de cicatrización queloide. Si le damos otra cosa, se le va a hacer la cicatriz queloide. Si queremos que el paciente no tenga una cicatrización hipertrófica, la recomendación es, después de la cirugía, tiene que aplicarse alguna terapia no quirúrgica. Las más comunes son la presoterapia con bandas de silicón. Quitando los puntos, se colocan las bandas de silicón. La banda de silicón ejerce cierta presión. Ustedes cuando tienen una herida, fíjense, presionen con su dedo la herida 1 segundo y retiren el dedo. Van a darse cuenta que la herida se blanquea, se queda más plana. Quiere decir que le estamos quitando irrigación. Pasa lo mismo con la banda de silicón. Le empieza a quitar irrigación y como hay menos irrigación, hay menos proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno. Entonces, láminas de silicón, se pueden poner incluso algún tipo de esteroide. Generalmente se utiliza la metilprednisolona de depósito, se puede llegar a utilizar. Es una sesión intralesional cada 21 días. Pero la mejor manera para que una herida quede bien, pues es prevenir la tensión, que no quede con tensión la herida para evitar una mala cicatrización. El único punto es la queloide. Si tiene el queloide ya conocido, pues hay que dar radioterapia. Ahora, si es un paciente quemado, si es un paciente que le estamos quitando una cicatriz retráctil, a veces hay pacientes que se queman el cuello y el mentón se les pega al tórax. Entonces, cuando quitamos la cicatriz que está jalando, porque son bandas, una vez que la quitamos y ponemos un injerto, hay que ponerle al paciente una férula para que el mismo paciente no haga esto y la cicatriz otra vez se vuelva a pegar. A lo mejor ya han visto a los pacientes quemados que les ponen una máscara en la cara o les ponen en unos guantes especiales en las manos. Es para que no se peguen, porque como quedan sin piel, si juntan los 2 dedos sin piel, se les van a pegar. Pues tienen que tener esas medidas para prevenir que se les vaya a hacer una cicatriz retráctil o una cicatriz patológica. Yo en la práctica quirúrgica, en pacientes con cicatriz queloide, no, hipertrófica, no queloide, hipertrófica, que iba empezando sin antecedentes ni ninguna otra cosa, les infiltraba corticoides. ¿Sí? Les infiltraba corticoides y los resultados en unos buenos, pero en otros no muy buenos. Además, la desventaja es que duele. Refieren que duele mucho la infiltración y a veces ya no regresan. Pero sí hay resultados con corticoides inyectados en la cicatriz hipertrófica. Sí, ahí lo que puede hacer para que no les duela es hacer una preparación 3-1 con lidocaína. Eso me faltó. Le pone lidocaína y les va a doler menos. Y lo ideal pues es ponérselo intralesional, o sea, no debajo de la piel, porque ahí sí les va a doler mucho. Si usted se los pone en la pura lesión, generalmente no les duele. Es como la vacuna de la BCG. Cuando se la ponen, ya ven que se la ponen bien superficial y hace como una ámpula, porque está justo por debajo de la epidermis, no se pone profunda. En el caso de estas cicatrices, si usted se la pone solamente sobre la lesión, va a blanquearla, la va a blanquear y no le va a doler al paciente. Y hay que al menos hacer 3 aplicaciones separados por 21 días entre una y otra. Y también pues hay incluso hasta cremas. Las más utilizadas aquí en México es el Quitocel. El Quitocel viene en 2 presentaciones. Es el Quitocel gel y el Quitocel crema. El crema es recomendado para cara porque irrita un poquito la piel. El otro, el gel, es para cualquier parte del cuerpo.
Es esa crema que más se llega a utilizar. Y ahora, también hay cicatrices patológicas que pudieron ser ocasionadas por un mal cierre o porque el paciente llegó accidentado y se cerró lo más rápido posible. Hay técnicas quirúrgicas para hacer plastías de cicatrices, que son setoplastías, wplastías, rotaciones de colgajos. Entonces, depende de la cicatriz, depende de la zona y depende de las molestias que le está dando el paciente, el tratamiento que se debe de elegir, pero todas las cicatrices tienen opciones de mejorar o de tratarlas. No sé si hay alguna otra pregunta. No, no, yo no, al contrario, muy, muy amena, sobre todo la descripción del cuadro de las lecciones de anatomía del doctor Nicolás Tulp. De la pregunta que hacen, que si hay límite de tiempo para realizar cirugías de reparación, no hay límite. A veces cuando están recién operados los pacientes, si ya tienen una semana de operados o 2, ahí sí mejor hay que esperarnos al menos entre 3 y 6 meses. Si ya es una lesión que tiene 1 año, no hay límite. Puede ser una herida una cicatriz que tenga 1 o 2 años. No hay un límite. Más bien el límite es, o la restricción por el tiempo es, si está recién operado y ya tiene un cierre, tienes que esperarte a que cicatrice y sobre cómo vaya cicatrizando es lo que vas a dar el tratamiento. Aquí no se recomienda que inmediatamente a los días de estar cerrada la herida intentes volver a hacer otro cierre. Vas a aumentar el riesgo de una probable infección. Dice ahí, al finalizar la cicatrización queda de color blanco. ¿Se puede tratar eso? Al finalizar la cicatrización queda de color blanco. Pues depende del tono de piel del paciente. Generalmente las personas de piel morena, más bien todos tenemos a tener hipopigmentación en las cicatrices. Se nota más en las personas de piel morena, pues porque contrasta lo moreno con el poco pigmento. En una persona de tez más clara, así tenga hipopigmentación, se nota menos porque hay menos contraste. Como tal, no hay un tratamiento para quitar ese color blanco. Sí hay tratamiento para despigmentar, para que se note menos oscuro, pero para revertir el color blanco o la hipopigmentación no hay tratamiento. Algunos pacientes optan por tatuarlo, por micropigmentación, tienen una línea a lo mejor blanca y se pigmenta cerca del tono más cercano a la piel. Eso es muy común, por ejemplo, en cicatrices de la areola y del pezón. Para que no quede la areola con un tono diferente, la cicatriz de la areola que no quede diferente a la areola o a la mama, esa cicatriz se puede pigmentar del tono de la areola. ¿Por qué de la areola? Porque es más oscuro que el de la mama. Entonces es más fácil poner un tono más oscuro que le dé a la areola a un tono más blanco que sea de la piel de la mama. Yo creo que hacer la aclaración también de que el proceso cicatrizal lo vamos a ir observando conforme pasa la herida, ¿no? El tiempo en la herida. Al principio notamos un puente cicatrizal muy grueso y un color hiperpigmentado. Más o menos alrededor de 1 mes que empieza la remodelación de la herida, el puente cicatrizal empieza a desaparecer y el color de la herida también empieza a disminuir, la hiperpigmentación, y la cicatrización alrededor del tercer mes o al 6º mes, prácticamente el puente cicatrizal ha desaparecido, ya lo ha endurecido. Dice la gente, el camote que se me siente debajo de la herida prácticamente ha desaparecido. Y bueno, yo algo que les recomiendo a los pacientes en ese tiempo es que se den masaje firme sobre la herida 2 o 3 veces al día para evitar que ésta se haga hipertrófica. Y la coloración va a ir bajando. Si el paciente se llega a embarazar, si es mujer sigue embarazada, va a notar que esa cicatriz se vuelve a pigmentar mientras pasa el embarazo. Y algo así como sucede con la línea alba y con la hiperpigmentación de las estrías cutáneas que pueda tener el paciente.
Sí, y sí, pues recordar que el tiempo de maduración de la cicatriz, de cualquier cicatriz, va de 6 a 12 meses. Va de 6 a 12 meses, entonces se le recomienda al paciente pues esperar ese tiempo para hacer alguna plastía de cicatriz en caso de que lo necesite. 6 a 12 meses, recordar que solamente se recupera el 70% de la fuerza tensil que previamente tenía la piel. Del masaje también, como menciona el doctor, es recomendable hacerlo cuando ya se quitaron los puntos, cuando el paciente ya no tiene costras, cuando ya no tiene la herida todavía con un poquito de sangre o coagulitos, empezar a hacer un masaje circular para que la fibrosis que se sienta por debajo de la cicatriz se vaya rompiendo y vaya quedando cada vez más floja la cicatriz. Hay tratamientos incluso orales para pacientes con cicatriz queloide, sin embargo, todavía no tienen ese uso generalizado porque los resultados no son constantes. Doctor Martínez, Mande. hay una pregunta para usted. Dice, ¿Sí? ¿todas las áreas quirúrgicas se tratan solo con limpieza y poca manipulación, como lo mencionó el doctor Martínez, o hay casos donde se requiere cuidados especiales como uso de un antiséptico? No, si es una cirugía con un cierre primario, llenando las condiciones que se mencionaron, yo considero que no, que se debe de cubrir la herida y no tienes que curarla, entre comillas, no tienes que utilizar antiséptico porque esa herida está sellada. Ahora ya existen los plásticos para sellarla. No entran bacterias y no, hay que esperarse hasta los 7 días. Hasta los 7 días le quitas el apósito y le quitas los puntos. No considero que necesite antiséptico ni curación. Muy bien. Dice aquí, ¿qué nivel de evidencia tiene el masaje de la herida para reducir la fibrosis? Yo lo menciono como una opinión de experto, no hay ningún estudio clínico comparativo que pueda decir masaje contra no masaje, pero sí partiendo de la base que hacemos presión sobre la herida y hacemos ese ablandamiento de la fibrosis, recomendar masajes 2 o 3 veces al día. Incluso podemos poner un poco de fomento de agua caliente sobre la herida para que reblandezca esta y luego dar el masaje sobre la misma. Otra de las cosas que se quejan muchos pacientes de piquetes, calambres y comezón sobre la herida entre 1 mes a 3 meses después de la cicatrización, y eso prácticamente es normal. Sí, aparte pues recordar que el cuerpo tiene mecanismos que se regulan y tienden a reparar todo el proceso inflamatorio. Entonces, de la pregunta que dice de la evidencia, hay por ejemplo, pacientes que se hacen una cirugía y nosotros los podemos mandar a terapias postquirúrgicas de drenaje linfático, de masajes con ultrasonido para disminuir fibrosis. A los 6 meses, el paciente que se lo hizo y el paciente que no se lo hizo van a estar igual los dos. La diferencia es la velocidad con que se recupera uno del otro. A lo mejor el que lo hizo se recuperó en la mitad de tiempo que el otro. No quiere decir que no se vaya a recuperar. El mismo cuerpo se encarga de reparar a final de cuentas esa inflamación. Entonces, a los 6 meses van a estar iguales, solamente para acelerar el proceso de recuperación. Muy bien. No veo a Pepe conectado, pero creo que no hay más preguntas, al menos en el chat no hay más preguntas. Yo con eso dejaría pues como concluida la excelente plática que nos dio el doctor Martínez. No sé si alguien tenga algo más que comentar, sino para dar por cerrada la sesión. No, creo que muy bien. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos entonces el jueves 7:10 para iniciar el examen. Muy bien. Voy a dejar programada la reunión. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Sigan bien. Hasta luego.